Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado. Es un programa exclusivo para usted y si le ha puesto atención, ha notado que enfatizamos la salvación por medio de Jesucristo en su muerte en la cruz. Sí, como quisiéramos que usted no desaproveche esta bendición de tener el conocimiento sobre cómo ser salvo. No es asunto de ser religioso, sino de que al morir usted vaya a la gloria de Dios. Muy bien, queremos que disfrute de una música cristiana. Ahora vamos a lo más importante, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez nuestro tópico, nuestro tema, es un tema doctrinal sobre la persona de Satanás, porque muchos piensan que Satanás es un mito, piensan que no es cierto lo que se dice acerca de este personaje, pero por eso quiero leerle unos pasajes de la Biblia y compartir algunos pensamientos relativos a Satanás en la Escritura. Usted sabe que todo lo que nosotros enseñamos, lo enseñamos en base a la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, lo podemos probar que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso nos basamos en ella. No enseñamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, no, sino lo que está claro hasta donde es posible en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Sí. Primero veamos entonces la existencia de Satanás. ¿Qué dice la Biblia acerca de la existencia de Satanás? ¿Qué dicen las Escrituras? Bueno, quiero decirle que
7 libros del Antiguo Testamento dan por hecho de la existencia de Satanás. 7 libros del Antiguo Testamento. Y todos los libros del Nuevo Testamento hablan de la existencia de Satanás, tocan el tema. Así que note que el Nuevo Testamento son 27 libros y los 27 pues enseñan de la existencia de este personaje Satanás. Cristo mismo, veamos lo que está en el Nuevo Testamento, algo de ello, la enseñanza que Cristo dio acerca de Satanás. Pues tenemos que Cristo reconoció y enseñó la existencia de Satanás. Él dijo que el Evangelio es como una buena semilla que se siembra en este mundo y que Satanás viene y siembra la mala semilla llamada cizaña. Satanás viene y siembra la cizaña. Entonces, nuestro Señor reconoce la existencia de Satanás y dice algunos de sus ocupaciones con relación al ministerio del Santo Evangelio de Jesucristo. Ahora veamos, entonces no se olvide, son 27 libros, todos los libros del Nuevo Testamento que aluden, que mencionan más de una ocasión la existencia de Satanás, y desde Mateo hasta Apocalipsis, y 7 libros del Antiguo Testamento. Satanás es una persona. Es una persona. ¿Por qué decimos que es una persona? Porque tiene características de una persona. ¿Cuáles son las características de una persona? Una persona tiene intelecto, o sea, piensa, planea, tiene emociones, se conmueve, posee voluntad. Satanás posee voluntad. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 11:3, para los que quieran tomar nota, 2 Corintios 11:3, tenemos que Satanás tiene intelecto, se ve que piensa, pero también posee emociones. Dice en Apocalipsis 12:17 que se airó, se enoja, entonces tiene emociones. Sí, y luego también dice que algunos andan, o muchos andan, dicho por Pablo en Tito 2, que andan según la voluntad de Satanás. Y Pablo a los Efesios dijo que la persona que no es salva no solamente está muerta en sus pecados, o sea, está privada de la comunión con Dios. La muerte espiritual es no tener comunión con Dios. Y en Efesios 2 dice Pablo a los hermanos, escribiéndoles, note lo que dice Efesios capítulo 2, dice así la palabra de Dios, que en él también vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme al deseo de Satanás. Qué triste es vivir conforme al deseo de Satanás. Satanás es un astuto, es un mentiroso, y cuánta gente anda no conforme a Dios, pero sí anda conforme a Satanás, porque Satanás tiene voluntad, sí.
las declaraciones o las designaciones de Satanás, o sea, los nombres. Vamos hablando de los nombres y títulos que se le dan a Satanás en la Biblia. Se le da el nombre de Satanás, que quiere decir un adversario. La palabra Satanás quiere decir un adversario. Se le designa como un adversario. También se le da el nombre de diablo. Diablo quiere decir calumniador, uno que calumnia a otros. Satanás es un calumniador. También se llama Lucifer. Su primer nombre que se conoce en la Biblia, allí en el Antiguo Testamento, es Lucifer, que quiere decir uno que despide luz, que lleva luz. También se llama hijo de la mañana, porque es Lucifer. También en el Nuevo Testamento, en Mateo 12, se le menciona como Belcebú, relacionado con la maledicencia que hay en Satanás. También Belial, se le conoce como Belial, en 2 de Corintios 6. Y sus títulos que lleva en la Biblia, en 1 de Juan 5:19 dice que Él es el maligno y que todo el mundo está bajo el maligno, es decir, todo el mundo sin Cristo, porque los que ya hemos confiado en el Señor Jesucristo, en su gracia, nos ha librado del poder del maligno. Ya no andamos conforme a sus deseos, pero el no creyente, 1 de Juan 5:19 dice que ese mundo está bajo el maligno. Y a Satanás debe entenderse que el maligno es un título dado a Satanás en la Biblia. También se le conoce como el tentador, el que tienta, el que incita a hacer lo malo, el que invita o engaña, y muchos consiguen engañar o dejar sus mentiras, y los hace caer en la tentación. ¿Cuánta gente en nuestro medio anda bajo la tentación de la carne? Y pues eso es lo que quiere Satanás. Satanás es el tentador, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:5. 1 Tesalonicenses 3:5. También se le conoce en Juan 12:31 como el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no quiere decir que Él es como el Señor Jesucristo, que tenga esa posición. No, quiere decir que Él es el príncipe en el sistema malo. En todo lo que no aprueba a Dios, Satanás está como el príncipe de todas las maldades que se fabrican, que hay este mundo que ha tomado el mundo. Sí, Satanás pervierte las cosas buenas. Sí, por ejemplo, ha pervertido el Internet, ha pervertido el celular. ¿Cuánto joven, señorita, son esclavos del celular, pero no de cosas buenas? Usted lo sabe, sino de cosas malas. Y es que Satanás ha pervertido esos medios tan importantes, tan buenos que deberían ser, pero Satanás se ha metido a pervertir las cosas buenas. Sí. También la Biblia lo señala en Efesios 6 como el príncipe del poder del aire. El príncipe del aire, dice, el príncipe de la potestad del aire, dice el texto bíblico. Pues Satanás
Tiene poder, pero no es todopoderoso. Hay que recordar bien eso. No es todopoderoso. Si fuera todopoderoso, entonces, pues, podría destruir a Dios. Ya lo hubiera destruido. Pero nunca lo destruirá. ¿Por qué? Porque no es todopoderoso. Es un ser creado con limitaciones. Todo lo creado tiene limitaciones. Sí, y también en Apocalipsis capítulo 12, su versículo 10, se conoce como el acusador de los hermanos. Él anda buscando a quien acusar. ¿Se acuerda de la historia de Job? Bueno, pues Satanás allí se manifestó como el acusador de los hermanos. Él acusó a Job, allí en el libro de Job, los primeros capítulos. Lo acusó de interesado. Dijo Dios, ¿no has contemplado a mi siervo Job como me sirve? Es fiel, apartado del mal. Dijo, pero él lo hace por interés, lo hace porque tú le has bendecido, quítale lo que tiene y verás. Y Dios le permitió, fíjese, a Satanás quitarle todo lo que tenía, todo, hasta sus hijos le quitó. Lo único que le quedó era un terreno grande, una hacienda, pero no podía comer tierra. Entonces, pero le quitó todo, y fue por una acusación. Acusó a Satanás de ser interesado en las cosas materiales y que por eso le servía a Dios. Sí. Nosotros, Dios nos libre de servir por intereses personales o materiales. También se conoce, se le representa como una serpiente. Dice Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Se le conoce como una serpiente peligrosa. Una serpiente, tenemos que cuidarnos de una serpiente. Nos puede espantar, asustar una serpiente. Si la vemos de repente, entonces Satanás es como una serpiente. También es conocido como un dragón. El dragón está relacionado con animales peligrosos que atacan y destruyen. Sí, pero también se conoce como ángel de luz, fíjese, como ángel de luz, ¿por qué? Pero dice que se transforma como ángel de luz, no que sea ángel de luz, no, sino que se transforma. Fíjese nada más, puede transformarse en algo muy atractivo. ¿Y cuántas personas caen en su trampa porque se les presenta el asunto muy halagador? Pues ha visto los anuncios por la televisión acerca de la cerveza, que hierve y que espuma. Pues eso está muy atractivo, pero los resultados, Satanás es engañoso. Él es un ángel de luz que engaña. Sí, también hay unos rasgos personales en él que podríamos mencionar. En Juan 8 se le conoce como el homicida. Él opera en los crímenes. Él es autor de muchos crímenes. Se le conoce como el homicida. ¿Quiere el texto bíblico? Es Juan 8:44. Él es homicida desde siempre, dijo el Señor Jesucristo. Sí. Aunque era el más elevado de todas las criaturas angelicales. Fíjese a dónde estaba. Él fue creado y estaba en un lugar donde estaba más arriba de toda criatura
criatura angelical, pero pues de manera misteriosa se convirtió en Satanás porque se rebeló contra Dios. Sí, se rebeló contra Dios. Engañó a muchos de los ángeles y Dios tuvo que expulsar todos esos ángeles con él. Son los que hoy se conocen en la Biblia como los demonios. Es un adversario, sí, pero tiene limitaciones, ya dijimos. Satanás tiene limitaciones, sí. ¿Por qué? Porque es una criatura, es decir, es algo que Dios creó, pero que se pervirtió, sí. Entonces Él no es infinito en ninguna manera, sí. Incluso Santiago 4:7, escuche bien, hermano, Santiago 4:7 dice que le podemos resistir, dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Sí, usted puede resistir cuando detecta que el asunto no es de Dios y es del diablo. Usted debe resistirse a hacer lo que el diablo está sugiriendo. Lo que sucede cuando la gente hace lo que el diablo quiere es porque dan lugar a la concupiscencia de la carne, dan lugar a una mente sucia. Sí, están listos a querer satisfacer deseos pervertidos. Y Satanás pues aprovecha y facilito cae la gente, especialmente la juventud. Pero usted puede resistir al diablo. Hermano, usted que ha aceptado al Señor Jesucristo, no tiene por qué hacerle el gusto a Satanás, porque Dios dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si no pudiéramos resistir, Dios no lo mandara. Sí. Entonces Dios lo ha puesto en limitaciones. Por eso a Job, cuando lo hizo caer o le puso esa enfermedad tan terrible, fue porque Dios le dio permiso, Dios le permitió, pero no era porque Él quiso. Así que Satanás, Dios le permite, pero a la vez Dios nos da poder para poder resistirle, y hay que resistirlo, sí. Pues originalmente Satanás tenía muchos privilegios. Si usted quiere leer algo de cómo era Satanás, lea Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. Isaías 14 y Ezequiel 28, sí. Pero pues empezaron Satanás por querer ser igual a Dios, dice la Biblia, pues Dios lo enjuició, vamos a decir. Desde el principio lo empezó a enjuiciar. En primer lugar fue arrojado de su posición original en los cielos. Lea Ezequiel 28, 16. Y allí dice que Satanás fue arrojado de su posición original. Sí, eso fue ya el principio del juicio de Dios. Sí, en el Edén Dios pronunció juicio contra Satanás. Dice la Biblia que le dijo a la serpiente que estaba representando a Satanás: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Y esta, dijo, la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza, y tú le darás en el calcañar. Qué diferente un garrotazo en la cabeza y otro en un talón. ¿Dónde se siente más, dónde hay más daño?
Pues Satanás apenas le dio en el calcañar a nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, pero Jesucristo ganó la victoria total. La victoria total. Jesucristo, estando en la cruz, dijo: consumado es. Sí, fue juzgado en la cruz, dice Juan 12:31. Allí recibió el juicio por su rebelión. Sí, y en Apocalipsis 12 dice que será arrojado porque Él opera en el aire. Efesios 6, opera en el aire. Y será arrojado del aire a la tierra. Dice Apocalipsis 12:13. Sí, y será confinado o puesto en un abismo, en una prisión, y estará allí por 1000 años. Y al fin de los 1000 años será arrojado a un lago de fuego que arde con azufre. Así dice en Apocalipsis 20:10. Y allí se termina la historia de Satanás. Así que hay victoria sobre Satanás. Gracias a Dios que aunque hizo caer a Adán y Eva, tenemos ahora que Cristo ganó la victoria en la cruz y hay salvación en Cristo. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado, que esperamos que lo siga viendo, analizando. Incluso yo le pediría que lo analice, que lo critique si quiere y háganos saber su crítica para mejorarlo bíblicamente. Si acaso hay algunas aseveraciones no muy claras, queremos que sea claro para usted. Sí, terminemos con una pieza musical para usted. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios.